Muy buenos días, noches o cualquiera sea el momento que nos estén sintonizando. Esto es Radio Z, la sección Debate Z. Y les habla Martín Tellería junto a Martín Salazar y Bruno Spinzanti. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. También contento por estar acá. Tengo muchas pilas en el equipo hoy, ¿no? Capaz es un poco lo que genera plantearse y debatir lo que nos pasa a cotidiano. La sección va a tratar un poco de eso, poner en debate cuestiones que a veces por diferentes motivos nos postergamos. En esta primera emisión vamos a tratar un tema bien nuestro, bien de la generación Z. Hoy vamos a hablar de los actos escolares y por qué muchos los describen al modelo actual de actos como un tanto anticuados. ¿Qué opinan ustedes, chicos, sobre esto? Bueno, yo como alumno de sexto de economía, que estoy transitando uno de los últimos años de secundaria, se pueden dar una idea de la cantidad de actos que he atravesado. Y bueno, y a través de esto pude llegar a una conclusión que es la siguiente. Yo considero que los actos hoy en día se han vuelto demasiado monótonos y aburridos debido a que los profesores, sin quitarles el mérito, realizan discursos que duran aproximadamente 10 o 15 minutos, por lo que se hace que sean aburridos para los alumnos. Entonces esto va a provocar que no se preste atención, que se empiece a hablar con los chicos que están al lado, que se aburran y demás. Entonces yo considero que ¿están sirviendo estos actos hoy en día? Así que esa es la pregunta que nos hacemos algunos que analizamos este debate. Consideraría que estaría mejor que los actos hoy en día estén agarrados de la mano de representaciones y actuaciones. ¿Con qué fin las actuaciones, Tincho? Y con el fin de llegar mejor al público, que vendríamos a ser nosotros los alumnos, y que se represente de esa manera, porque va a llegar mejor a nosotros, porque lo visual considero que es mejor que lo auditivo. Entonces, un acto bien representado con un buen sostén de actuación va a perdurar más en nuestras mentes que unas simples palabras. Y sumado a esto, va a generar risas, alegría por parte de todos los compañeros y va a crear un ambiente más cálido y agradable que unas simples palabras. Bueno, más que contundente, ¿no? Lo que cuenta Tincho. Vos, Bruno, ¿qué opinás de todo esto? Coincido con vos. Lo que dijo Martín fue parte de lo que vemos casi todos. En los últimos años, los actos se volvieron demasiado cortos y aburridos. Es más el tiempo que tardamos en sentarnos, que son alrededor 15 minutos, en lo que se está en el acto, que son 10 minutos de una profesora o un profesor leyendo, y eso se vuelve demasiado tedioso. Es muy poco tiempo como para procesar la información. También lo de sentarnos y callarnos, hacer silencio, es parte también un poco de autocrítica. Podríamos hacerlo más rápido nosotros, pero la verdad que no nos sale. Rescato un poco lo que dice Bruno del mutuo compromiso, ¿no? Con lo más y lo menos divertido de estos actos que intentamos proponer, todos tenemos que colaborar un poco, es buscar un beneficio para todos. Entonces, si uno analiza un poco a profundidad, estamos saliendo perdiendo todos hoy en día. Pierden los profes que dedican un tiempo importante en la preparación, sea lo que sea, discursos o cualquiera sea la propuesta actual. Perdemos nosotros que capaz no se fijan las ideas, no aprendemos mucho, no nos toca a fondo los temas que representan los actos, que son ni más ni menos que hechos históricos. Entonces, si se observa, nadie presta real atención, no se enfoca en cuestiones que ameritan muchísimo respeto. Y además está decir, actos como los que vivimos en los últimos 2 actos, ¿no?, que tuvimos, son actos muy sensibles, muy profundos, que merecen respeto. Merecen mucho respeto, así como también cuando a veces uno haciendo autocrítica, ¿no? Siguiendo con el tema de la autocrítica, uno se pone a hablar con el al lado o no canta los himnos. Son signos patrios, son muy importantes y está bueno siempre tener en cuenta respetarlos. Sí, la verdad coincido con Martín. Bueno, veo que va tomando ritmo, ¿no? La sección. Sí, impecable todo por ahora. Bueno, si bien este espacio busca tratar y debatir cuestiones como generación, decidimos invitar a 2 millennials. Hoy van a estar con nosotros Luciana Colla y Luciano Lorenzetti, profesores de historia y algunas cosas más que ya nos van a ir contando. ¿Cómo andan, profes? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches, lo que sea. Gracias por la invitación.
por suerte todo bien y muy contento de poder participar de este debate. ¿Cómo están, chicos? También muy contenta de estar acá con ustedes. Si bien se sumaron recién al programa, nuestros profes, estuvieron escuchando un poco de lo que hablábamos recién, y la pregunta es, ¿qué opinan, no, de todo esto que estuvimos hablando? Es un tema complejo el de los actos escolares. Por ahí estoy de acuerdo en que se hacen generalmente densos, medio aburridos. Por ahí un poco como parado desde otro lugar. Creo que si bien hacer algún tipo de actividad también ayudaría a la concentración y demás, también creo que es un poco como a forma de crítica, esperar que todo entre por parte de la visual también a veces hace olvidar un poco la cuestión de fondo, y a veces uno incluso dando clase, no solo en los actos, recurre más a lo formal, para que quede en el centro de la idea el tema de fondo y no sea por ahí una distracción los medios a utilizar. Por ahí, si bien somos millennials, también nosotros no crecimos con el celular y todo, por lo menos yo no crecí con televisión por cable y demás. No estoy acostumbrado, no me termino de hacer la idea de tratar los temas solo por la parte visual. Somos profesores de historia y nos gusta el texto. Nos gustan las palabras y nos gusta hablar. Igualmente también es cierto, con respecto a eso, con respecto a lo que él decía de la representación y por ahí que el acto se hace muy corto, yo he estado en otras escuelas donde los actos son realmente más largos y actúan y un montón de cosas, y sin embargo me parece que igualmente no sirve en el sentido que decía Martín, de que eso quede como realmente les sirva a ustedes para acordarse de qué pasó en esa fecha. Sí es cierto que lo que genera es un mayor compromiso de que los alumnos hagan silencio, porque fue armado por los alumnos, y eso sí es lo que cambia. Y sin embargo lo que no cambia es que siguen sin acordarse de por qué es el acto, a pesar de que hay imágenes y a pesar de que hay representaciones. Sinceramente, tal vez lo que habría que preguntarnos es no tanto qué hacemos para recordar lo que pasa ese día, sino qué es realmente lo que estamos recordando de ese día. Sí, por ahí también hay cosas que nos exceden como docentes, que por ejemplo el calendario de actos no lo definimos nosotros, no lo define la escuela, es algo que está definido por el ministerio, y a veces por ahí hay actos en los, o sea, haciendo un poco de autocrítica nosotros también, sobre todo como docentes de historia, hay muchas cosas de los actos que debieran saberse desde antes del acto, y por ahí no las tratamos bien en clase, o durante todo el proceso escolar. Digamos, hay cosas que se ven en secundaria, hay cosas que se ven en primaria, pero evidentemente no llega el día del acto y no se puede aprender eso ahí, sino que es más bien conmemorativo. Pero a veces la carga de actos se hace en algunos meses muy seguida, y entonces realmente se nos hace complicado a nosotros y se le hace complicado a ustedes, sobre todo, que a veces no saben qué es lo que se está tratando, por ahí llevarlo adelante, y por ahí, como nombraban, el 24 de marzo, el 2 de abril, son por ahí muy seguidos, y a veces la misma dinámica de tantos actos se puede hacer medio densa también. Tomando un poco lo que dijiste, Lucho, de la parte previa, vos denominás al acto como un cierre de un proceso que debería empezar a realizarse antes de lo que es el acto que todos conocemos? En lo posible sí, digamos. En línea general, como temática, seguro. Yo creo que no podemos pretender que ustedes aprendan procesos por ahí muy complejos que se tratan en un acto. No sé, pienso de repente en los actos del Día de la Bandera, que por ahí son cosas que el acto concreto en sí se queda en un hecho muy básico, pero lo que hay detrás de eso es un proceso muy complejo y muy largo que para nosotros o por lo menos a mí me resulta casi imposible poder plantear en un ratito, y al mismo tiempo para ustedes se vuelve inabarcable. Entonces caemos de un lado y del otro en simplificar lo suficiente como para que termine siendo aburrido y no significativo, cuando es algo que tendremos que por ahí haber tratado en clase con mucha más profundidad. Sí, puede ser incluso o el final de un proceso o el comienzo, como un disparador, ¿no? Para trabajarlo después en el aula. También siguiendo con el planteo de él, de que a veces las efemérides o las fechas que
son las que se recuerdan en los actos, no las elegimos nosotros, sino que son políticas, son decisiones políticas que vienen algunas desde hace un montón de años y que es realmente una decisión política el qué se recuerda y por qué, ¿no? Y a veces hasta incluso la forma de hacer los actos, la dinámica y el orden que tienen los actos, que es algo ya establecido, y qué cosas se recuerdan de cada fecha, son hasta a veces contradictorias con los que las políticas educativas dicen que tenemos que hacer en el aula. A nosotros, sobre todo como docente de historia, a mí lo que me choca es que yo tengo que hacer una cosa en el aula de acuerdo con los objetivos del diseño curricular, y como yo me formé en historia y los actos por ahí tienen otro objetivo y otro punto de vista totalmente distinto. Entonces eso también se hace difícil de transmitir y está bueno complejizarlo después en la práctica en el aula. Claro, por lo que decía Luciana, el calendario escolar se viene, el calendario de actos en el calendario escolar se viene ampliando, se vienen sumando actos y no se han quitado actos que ya estaban de antes. Que por ahí no tiene que ver con la importancia de uno y de otro, sino con la propia dinámica del ciclo lectivo, y eso por ahí lo hace denso, y la cuestión protocolar. Hay las etapas del acto que por ahí nombraban de cantar el himno y demás, está todo pautado por ley, digamos, son cosas que no son obviables dentro de un acto. Es obligatorio hacer la forma como se entran las banderas, que haya unas palabras alusivas, etcétera. Está todo ya pautado, digamos. También hay una limitación en ese sentido. Profes, a los dos, una pregunta que no me quedó muy claro. No es a crítica ni a los que arman los actos ni nada así, pero para ustedes, ya que están en el modelo, ya sé que están en el modelo curricular y todo eso, ¿pero no les resulta tedioso pararse adelante y hablar 10 minutos seguidos solamente eso? Es toda una movida enorme salir del aula, todo, llegar hasta el salón, sentarnos y todo, 10 minutos de charla solamente. ¿No les parece como tedioso el leer solamente eso? Sí, obvio. No solamente tedioso, sino además estresante, porque para nosotros es, como dijo hoy Martín, es una carga que se agrega, es nuestro trabajo, pero como muy gran parte de nuestro trabajo es fuera del horario escolar y nosotros tenemos que prepararlo y sabemos, una de las cosas más tediosas es saber que no tiene resultado, que no tiene impacto, entonces hay que hacerlo igual, pero no tiene impacto. Y tiene que ver también con la dinámica institucional, ¿no? Porque en todas las escuelas la forma de hacer los actos en algunas cosas cambia. Y a veces, y también devuelvo un poco la crítica, tiene que ver con la forma de involucrarse de los alumnos. Hay veces que uno quiere o intenta que los alumnos se involucren y eso no sucede, o el compromiso no es pleno. Y en realidad creo que es desgastante y que es tedioso para las dos partes. Y coincido con ustedes en que hay que buscar otra manera, sí, definitivamente. Bueno, y una cosa más, profes. Yo considero que además de hacer un modo representativo el acto, o ya sea con discurso, creo que también está en uno, en la persona o en cada alumno, más allá de estar escuchando algo que por ahí no le agrada, viene un tema más que vendría a ser el respeto de lo que está hablando el profesor, o el mismo respeto cuando está sonando el himno y toda la gente habla o hace otras cosas diferentes. Así que yo creo que también está en uno y no también lo que se está preparando para el acto y entre demás cosas. Así que bueno, eso es también lo que yo considero. Una pregunta me guardé para hacerles a modo de conclusión de esto que estuvimos hablando, de los actos y de estos modelos actuales. Es cuán viable ven un cambio a mediano, corto o largo plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? Depende de qué tipo de cambio estemos hablando, digamos, a nivel más general, que digamos que es el encuadre que tienen los actos, qué fechas se recuerdan y por qué, y tal vez los pasos a seguir en cada acto. Yo eso lo veo lejano bastante, porque no depende de nosotros, depende de las políticas educativas. Y lo que sí es bastante viable, un cambio un poco más simple, pero a la vez tal vez más profundo, que es empezar a involucrarnos todos en la construcción de lo que significa el acto, ya sea con representaciones o tal vez no tanto, sino quizá discutir qué estamos recordando y por qué, discutirlo como un proceso previo, como un proceso posterior, pero como una cuestión más de debate, si se quiere, de ver las diferentes visiones que existen sobre ese día, por qué se conmemora.
pero de verlo como un trabajo más relajado, más tal vez en el aula y mostrar los resultados en el acto o al revés. Digamos, más allá de la forma que tome puntual, como podría ser una representación, un video, lo que sea, el tema es el proceso de cómo llegamos a ese acto o para qué lo usamos. Y en eso sí podríamos generar un cambio tanto de los profes como de los directivos, los estudiantes, a ver cómo podemos lograr para que a todos nos resulte más significativo lo que estamos recordando. Aunque hay momentos de la historia que sinceramente a veces dejan de ser tan significativos para el presente de cada momento histórico, porque hay otras cuestiones más urgentes y tal vez hay otras efemérides que van surgiendo, como estas nuevas del 24 de marzo, el 2 de abril, que tienen que ver con heridas más recientes, más profundas y quizás nos resulten más significativas por eso que por ahí que puede ser el Día de la Soberanía, por ejemplo. Sí, básicamente coincido con todo lo que planteó Luciana. Yo creo que como la cuestión esta que hablamos del calendario escolar y lo protocolar, realmente lo veo complicado, por lo menos al mediano plazo, porque es una cuestión de políticas públicas que son difíciles de modificar y no dependen de nosotros. Y en cuanto a la dinámica concreta de los actos, creo que por ahí la mayor solución va por ahí, por lo de poner en debate. Personalmente, no sé, me imagino más productivo que el debate sea previo y el día del acto hacer un cierre, que además también es un poco como se plantea la idea del acto, más como conmemorar algo o más rever algo que ya se sabe, y por ahí sí poniendo en cuestión previamente lo que se va a tratar específicamente en cada acto se puede salvar y se recupera un poco lo que decía hace un rato de que no da el tiempo para poder profundizar sobre la temática. Bien, muy bien. Nada, uno lo escucha y son profes y capaz un poco de lo que hablamos a diario, ¿no? Quiero aclarar, ¿no? Por parte de capaz nosotros que en ningún momento se cuestiona, ¿no? Lo protocolar, lo que decís vos, Lucho, el himno, las palabras alusivas que son necesarias, pero capaz a veces nos preguntamos un poco qué complemento estaría tal vez bueno para hacerlo un poco más, para que se fije, ¿no? Un poco más fechas importantes como las son las que estuvimos viviendo, ¿no? Cerrando un poco esto, yendo un poco más a lo personal, Lucho, arranco con vos. Me gustaría que nos cuentes cuál es tu laburo en el CONICET, tu trabajo para un instituto tan importante, y también para la gente que nos está escuchando, si nos puedes contar brevemente qué es el CONICET y qué función tiene. Bueno, el CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Es una institución nacional que complementa la labor de las universidades nacionales, junto con el INTA y con el INTI, que son el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y Tecnología Industrial, que un poco lo que hace es, su tarea fundamental es financiar investigaciones profundas, digamos, investigaciones que no tienen una aplicación directa en la vida diaria de la población, como sí tienen el INTA y el INTI, de desarrollo de teorías y desarrollo de ideas profundas y de largo alcance, que ayuden por el lado de los que nos dedicamos a las ciencias sociales o las humanidades a mejorar políticas públicas, a desarrollar procesos profundos de análisis de la sociedad, y por aquellos que se dedican a las ciencias naturales, a desarrollar investigaciones que puedan tener al mediano plazo un impacto directo sobre la industria nacional. Mi trabajo fundamental como historiador es yo soy becario, me pagan a mí para desarrollar una investigación concreta que se pueda plasmar en una tesis doctoral, y en mi caso particular, yo lo que investigo es la represión paraestatal en las universidades nacionales de Bahía Blanca antes de la última dictadura militar. Parto de la idea de que la represión no fue exclusivamente ni militar ni exclusivamente de la dictadura, sino que es previa, así que mi investigación empieza 10 años antes. Para los que ya hayan tenido clase conmigo, a partir de la autodenominada Revolución Argentina, en 1966 hasta 1976, puntualmente en nuestra ciudad. ¿Crees que en este tiempo aumentó o decreció el apoyo a la investigación y a la ciencia? Yo sinceramente no tengo ninguna duda de que ha decrecido profundamente el apoyo como política pública
y como cuestión de Estado el apoyo a la investigación científica. Hay números concretos al respecto. Sin ir más lejos, hace un par de semanas se aprobó una reducción directa, digamos, se quitó recursos. Por ahí a veces se habla de que si se aumentó o no se aumentó el apoyo porque hay numéricamente más cantidad de pesos o dólares dando vuelta, pero que respecto a la inflación de años anteriores quedó abajo. Esta vez directamente hubo una reducción. Y eso particularmente a los que nos dedicamos a las humanidades nos afecta más porque, como les decía, esto está dividido en investigaciones de teoría que tienen un impacto a largo plazo, investigaciones a corto plazo, y está también dividido en humanidades, en ciencias teóricas como la física y otras de aplicación directa como la biomedicina, etc. Dentro de ese esquema, a los que nos dedicamos a las humanidades nos quitaron más para poder financiar un poco lo que le quitaron a los otros. Entonces, en líneas generales sí no tengo dudas de que hubo una reducción en el apoyo, y personalmente, digamos, viéndolo desde adentro de las humanidades, más profundizado con nosotros, y eso, más allá de lo económico, también me siento como investigador varias veces cuestionado públicamente en mi trabajo. Uno habla de recortes o quitas y suena un tanto abstracto. ¿En qué afecta al investigador del CONICET estas recortes o quitas en lo diario? Bien, eso también, bueno, depende un poco de cómo trabaje cada uno de cada disciplina, ¿no? En el caso de la gente que trabaja en cuestiones de física o química, que necesitan reactivos, laboratorios y demás, el impacto es directo. Ellos no pueden acceder a productos importados que necesitan, o las boletas de luz, de gas y demás, que eso también hay que pagarlo, no porque sea un ente nacional no lo paga. Se vuelve realmente muy difícil de pagar, y eso obviamente afecta la calidad de la investigación, porque si no se consiguen los reactivos necesarios para poder desarrollar un experimento, ese experimento no se realiza y hay una cosa menos para investigar. Y a los que nos dedicamos, como yo, a otro tipo de investigación, por ejemplo, nosotros ya no recibimos dinero para viajar, y nosotros, una de nuestras obligaciones es publicar lo que nosotros vamos investigando, ir a reuniones científicas a exponerlo a otros colegas para que lo evalúen, y para eso hay que viajar, hay que tener un hospedaje, hay que sacar fotocopias, hay que comprar libros, y ante la reducción de eso, los chicos por ahí de física, hablo en casos puntuales de física porque tengo un amigo, no pueden acceder. Yo puedo acceder igual a esos viajes, pero lo tengo que sacar de mi salario. Y eso en realidad a la institución por ahí no le afecta tanto, pero a mí sí, porque yo dejo de hacer cosas mías con mi dinero porque lo tengo que poner para financiar el dinero que yo no hay. Está bien, profe. Una última pregunta mía, por lo menos. No sé si ya se os preguntó Martín. ¿Fue el recorte que estás nombrando, fue muy grande, o sea, muy significativo, o no hay tanta diferencia comparado con antes? La pregunta es un poco medio complicada de responder porque nosotros trabajamos por programas. Digamos, la financiación básica nunca fue muy grande. Digamos, la financiación elemental, que es la de mantener edificios y pagar salarios, no ha variado tanto. Lo que sí varían son los programas. Nosotros, para poder financiarnos cada una de las cosas que hacemos, tenemos que presentar qué es lo que vamos a hacer, nos evalúan, si eso sale evaluado positivamente, el directorio, que es el que maneja la caja de dinero general, decide hacia dónde va. Y en eso sí el recorte fue grande. Y además se redujo la planta. La gente que se ha ido jubilando en los últimos 2 años no fueron cubiertos sus lugares, y al mismo tiempo va entrando menos gente. Más o menos entre los últimos 3 años venimos con una reducción promedio del 20% anual, que es mucho. Muy interesante, la verdad, lo que decís. Ahora, yendo un poco con vos, Lu. ¿No llegó la info de eso que hiciste un postítulo sobre educación en contexto de encierro? ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata eso? Sí, es una especialización docente de nivel superior en educación en contextos de encierro. En mi caso, yo elegí seguir estudiando y profundizando en temas educativos, y en este caso es una propuesta nacional, es un postítulo nacional, pero que se dictó en el Instituto Avanza, y tiene que ver con estudiar para facilitar
la garantía del derecho a la educación a sectores vulnerables, en este caso, en contexto propiamente de encierro, que son cárceles o institutos de menores. Igualmente, los fundamentos teóricos, algunos de los fundamentos teóricos aprendidos en el postítulo son también totalmente aplicables a situaciones que uno vive a diario en algunos contextos que no son de encierro, pero que son de situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias, Lu. Interesantísimo lo que nos contás. Está buenísimo, ¿no? Que desde el conocimiento y la historia se pueden hacer cosas tan profundas e interesantes como la que nos cuentan, ¿no? Un gusto, la verdad, haberlos podido entrevistar. Un lujo. Son profes muy grosos del colegio y les agradezco que hayan podido venir hoy. No, gracias a ustedes, chicos. Nosotros muy contentos de estar acá. Desde ya, gracias a ustedes y gracias por el espacio y por la dinámica que tuvo, que es muy interesante. Muchas gracias. La verdad, dos grandes. Bueno, chicos, se nos está yendo el programa y la verdad necesito a ustedes que nos están escuchando lo mucho que se disfrutó este pequeño espacio de debate. Haciendo honor al concepto de que debatir no es discutir, e insistiendo con la idea de que opinar constructivamente suma. Pauta que nos pusimos de acuerdo antes de empezar a armar esta sección y de la que creo a lo largo del programa se respetó. Habiendo despedido a nuestros invitados, dándole este último cierre personal, me quedan ustedes, compañeros. ¿Cómo anduvo la sección? Yo la vi desde mi punto de vista una excelente sección, así que bueno, esperaremos la segunda, ¿no, Bruno? Claro que sí. Nos despedimos por hoy, pero sin cerrar la puerta. Y ustedes lo dijeron, compañeros, nos despedimos sin cerrar la puerta. Será hasta la próxima, queridos oyentes. Próximamente habrá más debate, más invitados y mucho más Radio Z. Muchas gracias y nos despedimos con un tema de particular gusto de nuestros invitados de hoy. Vencedores vencidos, de Patricio Rey y sus redondos de ricota. Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un sigo como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un sigo como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse y